Capítulo Make. La guerra de un cyborg comunista contra la democracia administrada. Crossover de Ismas el Divers 2. Si creéis que la humanidad no necesita la fe en lo divino para existir, entonces os mostraré la ingenuidad de vuestro pensamiento. Contemplaré los ídolos sangrientos que los hombres construyen en mi ausencia, y aprenderéis de vuestro error mientras lucháis contra el más ciego de los males, codo a codo con aquellos a quienes ahora despreciáis. XXXX. Nosotros, el colectivo de Kiberstan, afirmamos unánimemente nuestra independencia de la supertierra. Tenemos derecho a defender nuestro hogar de los Eldivers con lavado de cerebro. Nuestros hijos, los autómatas, no sufrirán como nosotros bajo la presión de la supertierra. Transmisión descifrada de fuente desconocida, 27 de octubre de 2181. Clasificado por orden del Ministerio de la Verdad. XXXX. 25 de febrero de 2184, Arroyo Malebelón. El coronel Bianto arrancó su casco dañado con una mano y con la otra disparó su rifle automático contra la horda de autómatas que se acercaba. Desde que el asalto de los autómatas al planeta había comenzado al comienzo de la Segunda Guerra Galáctica, las batallas en su superficie habían sido algunas de las más feroces de todo el conflicto. Se rumoreaba que más Eldivers habían muerto en estas selvas abandonadas por la libertad que en cualquier otro mundo de la Federación, y aunque los oficiales de la democracia suprimieron tales declaraciones derrotistas, Bianto no pudo evitar creerlo. Y, sin embargo, a pesar de las inmensas bajas, seguían ganando, manteniendo a raya a los enemigos de Freedom, incluso si era detrás de un muro de cadáveres. Pero todo eso había cambiado en los últimos días, cuando la ofensiva de los robots había aumentado repentinamente en intensidad y violencia en todo el planeta. Las máquinas habían comenzado a usar nuevas tácticas, como dejar aberturas aparentes en las defensas de sus puestos de avanzada, solo para que los valientes Eldivers que intentaban aprovecharse de ellas cayeran en una trampa cuando se activaron los autómatas de un modelo de sigilo previamente desconocido. Sus patrullas también se habían vuelto mucho más efectivas al rastrear a los Eldivers que intentaban desaparecer en la jungla para realizar valientes ataques relámpago contra la amenaza socialista, que era numéricamente superior. Las misiones que los escáneres orbitales habían evaluado como fáciles, aptas solo para los Eldivers más novatos, de repente se habían convertido en trampas mortales llenas de cientos de robots sedientos de sangre que emergían de escondites ocultos que los sensores de los superdestructores no podían penetrar. Las malditas torretas y sistemas de artillería de Liberty habían sido sincronizados con los observadores de autómatas, anulando sus puntos ciegos y volviéndolos prácticamente inexpugnables. Numerosos descodificadores hicieron imposible el apoyo orbital, a pesar de los mejores esfuerzos de los técnicos de Supertierra para hacer que todo el equipo de los Eldivers fuera inmune a tales interferencias. Claramente el trabajo de simpatizantes de los robots dentro de sus filas, como habían proclamado los oficiales de la democracia, incluso si la búsqueda de los traidores aún no los había sacado de sus escondites y los había llevado a la luz vengativa de Freedom. En cuestión de días, y a pesar del valiente sacrificio de decenas de miles de Eldivers, las fuerzas de Supertierra habían sido expulsadas de todas las áreas, salvo unas pocas, que fueron asediadas por todo el poder del ejército de los autómatas. En las últimas 24 horas, había recibido informes de que la mitad de los remanentes que quedaban habían caído, sus valientes defensores habían sido masacrados hasta el final por las máquinas sin alma, y su sangre se había sumado a los ríos rojos de Malebelón Creek. Había una posibilidad muy real de que esta fuera la última posición de la Supertierra en Malebelón Creek. Si era así, entonces la convertiría en una posición digna de leyendas, juró al coronel Bianto. Solo le quedaban un puñado de Eldivers, pero la posición era buena. Habían intentado pedir la extracción, pero los malditos descodificadores autómatas bloquearon incluso la transmisión de alta potencia de la baliza de extracción, lo que dejó a sus aliados en órbita sin saber si aún estaban vivos. Siguieron luchando hasta que las reservas de munición de su posición casi se agotaron. El suelo estaba cubierto de autómatas rotos y petróleo negro, pero a pesar de todo su valor democrático, los Eldivers no podían luchar eternamente sin apoyo, sin el asombroso poder de las descargas de sus superdestructores. Y así, finalmente, el coronel Bianto se encontró solo en la cima de la colina, donde habían permanecido durante lo que parecía una eternidad, recargando su rifle con el último cargador que había tomado del cadáver de un hermano con el que había luchado en no menos de 3 misiones antes de esta. Su armadura estaba muy dañada y su cuerpo no estaba mucho mejor. Aún así, respiraba y podía luchar. Levantó su arma hacia lo poco que quedaba de la línea de árboles, esperando que emergiera la siguiente oleada de autómatas, que avanzaban sin cuidado sobre sus propios muertos mientras avanzaban implacablemente en su guerra contra la libertad. Pero no apareció ninguna horda de robots.
En su lugar, apareció una única figura y a Vianto se le heló la sangre en las venas cuando la vio a ella. Llevaba una armadura de poder que recordaba al autómata de mayor tamaño. Su brazo derecho terminaba en un cañón láser brillante y el izquierdo en una mano con garras largas y afiladas en lugar de dedos. Había una esfera iridiscente carmesí a su alrededor, una especie de versión corrupta de los escudos de energía dorados que algunos Eldivers llevaban a la batalla. Sabía de ella, aunque era la primera vez que la veía en persona. Todos los Eldiver de Malevelon cree que habían oído hablar de ella, por los gritos de sus hermanos y hermanas por la radio mientras caían. A pesar de los mejores esfuerzos de los oficiales de la democracia, los rumores de su presencia y sus acciones se habían extendido por el cuerpo como una plaga insidiosa que había hecho que su moral, ya de por sí debilitada, cayera aún más bajo, y finalmente se fusionaron en un nombre. El diablo del arroyo había venido por Vianto. El coronel, que no quería dejarse llevar por el pánico, apuntó con su fusil hacia ella y disparó, pero las balas rebotaron inútilmente contra su escudo, hasta que ella levantó el cañón y disparó un solo tiro contra él. El láser ardiente atravesó su fusil y su brazo izquierdo, destruyendo el arma, la armadura y la carne por igual. Cayó en el barro, el dolor era tan intenso que casi se desmayó antes de lograr sacar un steam, el último que le quedaba, y clavárselo en la herida. La agonía se calmó, pero la breve distracción fue todo lo que el diablo necesitó para cruzar la distancia que los separaba. Antes de que Vianto pudiera alcanzar su arma, ella estaba sobre él y le clavó la garra en el pecho, levantándolo en el aire, con la cabeza colgando de modo que quedaron cara a cara. Su rostro era humano. Después de semanas de luchar contra el autómata con cara de calavera, verlo era aún más horrible. A la luz de los árboles en llamas, vio que su rostro estaba pálido e inexpresivo, su cabello corto y rubio. Uno de sus ojos era de un azul gélido, el otro un implante rojo brillante, y ambos eran igualmente desalmados. Traidor, jadeó, a pesar del dolor de sus pulmones destrozados. Nunca destruirás nuestra forma de vida, monstruo. La democracia y la libertad prevalecerán. Mueres como viviste, Eldiver, respondió ella. Su voz era fría, vacía de cualquier emoción salvo el odio, y Vianto escuchó la ruinosa promesa que contenía. No solo su muerte, sino la muerte y destrucción de todo lo que amaba, de la supertierra misma. Repitiendo palabras que no entiendes, luchando por amos a quienes no les importas en absoluto. Ella levantó su arma y la colocó directamente contra la cabeza de Vianto. Para, Liber. Entonces ella disparó, y el coronel Vianto ya no existía, su último pensamiento fue su hijo pequeño en casa, nacido mientras él luchaba en este planeta abandonado por la democracia. Nunca llegaría a verlo en persona. XXXX. El objetivo del proyecto Nephilim es garantizar que, si lo impensable sucede y los tiranos de la supertierra tienen éxito en su loca conquista galáctica, aún quede una semilla de esperanza. Los patrones de ensamblaje de los autómatas, diseñados para poder echar raíces en mundos inhabitables, proporcionarán la potencia de fuego necesaria para enfrentarse a los millones de carne de cañón adoctrinados de la Federación. Sin embargo, a pesar de todo el progreso tecnológico de nuestro colectivo, nuestras inteligencias artificiales siguen siendo limitadas. Son perfectamente capaces de llevar a cabo cualquier tarea que se les asigne, pero carecen de adaptabilidad y pueden no reaccionar ante eventos que estén fuera de los parámetros de su propósito asignado. Así, para asegurar el éxito de la recuperación, una nidada de embriones congelados, creados a partir de los materiales genéticos de los miembros más brillantes del colectivo, serán enviados junto con la flota de construcción de autómatas. Una vez completadas las nuevas fábricas e instalaciones más allá de las fronteras del espacio actualmente explorado por la humanidad, la matriz Just Overseer for Evolved Leadership, o JOEL, activará uno de estos embriones y guiará al niño hacia la madurez, utilizando un programa diseñado por nuestros mejores educadores. Esto hará que este nuevo Cyborg sea capaz de liderar al autómata, combinando la adaptabilidad de la mente orgánica con la eficiencia de la máquina. Por supuesto, como la mente humana ha demostrado lamentablemente ser tan falible como la máquina, aunque sea de diferentes maneras, Joel tendrá la tarea de vigilar a los Nephilim, asegurándose de que no se desvíen de su deber de liberar a la gente de Kyberstan de la tiranía de la supertierra. Si los Nephilim se rebelan contra este deber o demuestran ser inadecuados, Joel los congelará de nuevo y comenzará el proceso de nuevo con otro embrión, haciendo ajustes al programa educativo según sea necesario. Debido a su naturaleza controvertida, el proyecto Nephilim, como el resto de la contingencia de autómatas, solo se implementará si la caída de Kyberstan se convierte en una certeza.
Notas sobre el proyecto Nephilim, extraídas de una computadora Kyborg capturada después de la conquista de Kyberstan por la Federación de Supertierra en 2085, antes de que el contenido de toda la base de datos fuera juzgado antidemocrático y fuera destruido por orden del alto mando de Supertierra. XXXX. 28 de febrero de 2184, buque insignia de autómatas, Ghost of Kyberstan, órbita de Malevelon Creek. Me encontraba en el puente del Ghost of Kyberstan, mirando a través de la ventana reforzada el planeta que se encontraba debajo de nosotros. En mi vida anterior, había visto muchas fotografías tomadas desde la órbita, pero una simple fotografía no podía compararse con la realidad. La oportunidad de ver esos paisajes fue uno de los pocos aspectos positivos de mi segunda vida. Otro fue el café. Bueno, técnicamente no era café, pero sabía igual y cumplía la misma función, así que lo llamé así en mis pensamientos, que era mejor que todo lo que había probado en mi vida anterior. Gracias, Visa, le dije a un elegante modelo de autómata blanco y dorado con forma vagamente parecida a la de una mujer humana mientras me traía una taza fresca de ambrosía líquida. De nada, comandante, respondió con su voz artificial, que era mucho más suave que el lenguaje binario de los soldados autómatas que yo dirigía en el campo de batalla, pero, claro, ellos habían sido diseñados para propósitos completamente diferentes. Después de todo, el lenguaje binario de los autómatas estaba destinado a ser casi imposible de entender para los humanos. La asistente humana simulada de inteligencia virtual, o Visa para abreviar, era mi asistente personal. Ella, llamarla eso hubiera sido de mala educación, había sido creada utilizando la IA de apariencia humana más realista que el colectivo Kyborg había logrado crear, y me la asignaron porque los genios que habían tenido la brillante idea de poner a una niña al mando del esfuerzo bélico de los autómatas tal vez necesitaran cierto grado de compañía para no volverse completamente locos. Dado que estaba bastante seguro de que había tenido varios predecesores que se habían descarrilado completamente, un destino que solo había evitado gracias a los recuerdos de mi vida anterior, estaba claro que, si bien sus preocupaciones estaban justificadas, habían hecho muy poco para abordar el problema. Pero eso no era nada raro en esta realidad ilógica y de pesadilla en la que me encontraba. Después de mi primera muerte a manos de un ex empleado descontento al que había despedido porque no había estado a la altura ni siquiera de los estándares más bajos de comportamiento y productividad, me había enfrentado a una entidad que decía ser responsable de la gestión de las almas humanas, lamentando mi falta de fe religiosa. La discusión que siguió había ido mal, y condujo a mi reencarnación como Tanya, un bebé nacido en un tanque cuyas necesidades habían sido satisfechas y cada momento de vigilia había sido gestionado por el autómata, todo para que tuvieran liderazgo humano. En efecto, Ser Décimo me había obligado a luchar en una guerra contra la humanidad, junto a un grupo de robots asesinos que, para colmo de males, aparentemente eran comunistas. Aunque en realidad, no eran más comunistas de lo que la Supertierra era democrática, y esa había sido una dolorosa revelación. Con el pretexto de obtener información sobre el enemigo, había logrado poner mis manos en varios dispositivos civiles desde el comienzo de la reclamación. Desafortunadamente, una mirada a su contenido había sido suficiente para acabar con cualquier esperanza que pudiera haber tenido de refugiarme en la Federación. En todo caso, las bases de datos de autómatas habían restado importancia al fascismo de la Supertierra, o tal vez simplemente estaban desactualizadas, dado que habían pasado 100 años desde el último contacto con la Federación. La idea de que la Federación solo estaba empeorando con el tiempo, a medida que la tiranía y la propaganda se afianzaban cada vez más, era escalofriante. Cuanto más aprendía sobre la Federación, más horrorizado me sentía. Todos los aspectos de la vida de sus ciudadanos estaban estrictamente controlados por el Estado, desde el sistema de clases que determinaba sus perspectivas desde el nacimiento hasta la exigencia de permiso para casarse y tener hijos, o incluso para tener un maldito hámster o un pez de colores como mascota. Además, pasaban todos los días rodeados de un nivel de propaganda que haría sonrojar a los gobiernos soviético y chino de mi viejo mundo con su omnipresencia y descaro. Incluso la agencia de publicidad más desvergonzada habría encontrado algunos de los eslóganes demasiado vergonzosos. Y luego está su farsa de sistema electoral. Honestamente, no podría decir qué posibilidad es peor. Que el llamado algoritmo de votación fuera un fraude sin influencia en los resultados, utilizado por un pequeño grupo de élites para mantener su poder mientras daban la ilusión de elección mientras metafóricamente llenaban las urnas, o que la humanidad hubiera confiado genuinamente su proceso electoral a un glorificado test de personalidad de BuzzFeed. El conocimiento que había conservado de mi vida anterior me decía que este sistema grotesco no podía durar para siempre. Tarde o temprano, todo el edificio de mentiras se derrumbaría bajo su propio peso.
Y, sin embargo, durante más de 100 años, la democracia dirigida de la Supertierra había mantenido su control sobre los corazones de la humanidad. Solo podía imaginar las atrocidades que se deben haber cometido para apuntalar el régimen durante décadas, o cuánto tal debe ser el adoctrinamiento de su gente ahora que ha funcionado generación tras generación. Por supuesto, si Ser Décimo pensaba que esto me haría cambiar de opinión y empezar a adorarlo, estaba aún más delirante de lo que había pensado tras nuestro breve encuentro. Sí, la Supertierra había abolido todas las religiones en algún momento de su historia, no sabía exactamente cuándo, y no era como si pudiera confiar en los registros ni de la Federación ni del colectivo Kyborg, pero eso por sí solo no era responsable del estado deplorable de la superpotencia galáctica. En cuestiones de Estado, la religión siempre había sido una herramienta de los poderosos para mantener a las masas a raya, y ocasionalmente una justificación para que esos mismos poderosos hicieran lo que ya beneficiaba sus intereses. Conceptos como Dios o cielo habían sido reemplazados por libertad y democracia, pero el resto del lenguaje seguía siendo muy similar. Si bien no tenía ningún deseo, ni la capacidad, ya que los ojos mecánicos que todo lo veían de Joel me vigilaban constantemente, de desertar a Supertierra, la estética del autómata tampoco ayudaba a presentarnos como los buenos. En serio, todo metal negro con púas, ojos rojos brillantes y calaveras. Era como si los autómatas hubieran sido diseñados deliberadamente para parecer malvados, y, dado que habían sido lanzados al espacio como el último esfuerzo de una nación derrotada, por lo que yo sabía, ese era realmente el caso. A pesar de sus aspiraciones transhumanistas, el colectivo Kyborg todavía había sido un grupo de seres muy emocionales, y enfrentarse a una derrota y dominación totales a manos de la Supertierra habría llevado a cualquiera a la desesperación, y de allí a tomar medidas extremas e ilógicas. El odio del colectivo hacia la Supertierra estaba profundamente arraigado en los imperativos de los autómatas. Incluso ahora, con la reclamación en pleno apogeo, Joel, la inteligencia colectiva de los autómatas, me seguía poniendo a prueba, haciéndome preguntas capciosas que, según yo, tenían como objetivo comprobar mi compromiso con la causa de la liberación de Kyberstan y la destrucción de la Supertierra. Me preguntaban continuamente qué pensaba yo que se merecía la Supertierra por sus crímenes contra el colectivo Kyborg, cuál era mi opinión sobre los Eldivers y las EAF a los que nos enfrentábamos, y si las tácticas que estábamos usando estaban justificadas. Afortunadamente, fui lo suficientemente inteligente como para reconocer esas preguntas como las trampas que eran, y ajustar mi respuesta según fuera necesario, para asegurar que mi aparente lealtad a la causa no pareciera vacilar, activando los protocolos de contingencia que se habían codificado en Joel. Para vender aún más la mentira, durante mi último despliegue en la superficie, contra el coronel Eldiver, me había asegurado de desempeñar el papel que se esperaba de mí. La situación, un hombre, solo y ya herido, sin acceso al nivel francamente absurdo de potencia de fuego que Supertierra les dio a todos sus Eldivers por alguna razón, había sido la oportunidad perfecta para hacer alarde de mi devoción a la causa de la recuperación sin ponerme realmente en peligro. La verdad sea dicha, no me oponía particularmente a la cruzada de los autómatas. Liberar a los Kyborgs de la opresión de la Supertierra era una razón tan justificada para la guerra como cualquier otra en la historia de la humanidad, y el hecho de que los autómatas fueran efectivamente los hijos de los Kyborg solo los justificaba aún más en su avance hacia Kyberstan. Solo deseaba no tener que participar en el conflicto. Me quedaban suficientes principios de mi vida anterior para saber que matar a otros seres humanos estaba mal, pero si tenía que elegir entre las vidas de los Eldivers con el cerebro lavado y la mía, entonces era lo suficientemente egoísta como para elegir la mía cada vez. Después de todo, nunca pretendí ser otra cosa que un ser humano racional y, en última instancia, egocéntrico. Suspiré internamente y tomé un sorbo de mi café, saboreando el amargo sabor y la calidez. El puente del fantasma de Kyberstan estaba casi dolorosamente frío, las gélidas temperaturas necesarias para evitar que los enormes bancos de computadoras se sobrecalentaran, y a pesar de que mis implantes cibernéticos me impedían enfermarme, todavía lo encontraba incómodo. Después de ese breve momento de introspección, me concentré una vez más en la situación actual y en lo que significaba para el futuro. Después de varias semanas de intensa batalla, Malevelon Creek finalmente era nuestro. Los últimos Eldivers habían salido del sistema hacía unos momentos y sus naves se estaban retirando del sistema. Según las comunicaciones que Joel había interceptado, el Ministerio de Guerra de Supertierra había declarado al planeta perdido, aunque obviamente el anuncio había estado acompañado de muchas promesas de que los Eldivers algún día regresarían para devolver al mundo el abrazo amoroso de la democracia gestionada.
Aunque tales promesas no hubieran sido más que bravuconerías vacías por parte de la mayoría de las dictaduras fascistas, sabía que en este caso la posibilidad era real. Pero afortunadamente para nosotros, en ese momento la Federación se encontraba en la posición poco envidiable de tener que luchar en una guerra en dos frentes. Nosotros, los autómatas, en el oeste galáctico, y los enjambres terminide en el este. Por supuesto, este último conflicto era una invención total. Los bichos no poseían ningún medio de viaje interestelar, y habían sido sembrados en numerosos mundos por la propia supertierra para recolectar sus cadáveres para alimentar su industria, antes de perder inevitablemente el control de estas instalaciones de reproducción. Pero menos que los oscuros gobernantes de supertierra, que, a pesar de todo el material de propaganda que había incautado, seguían siendo muy desconocidos. Ningún ciudadano de la Federación, al parecer, podría nombrar a uno de sus propios gobernantes, ni aunque su vida dependiera de ello, dijeran la verdad sobre todo el asunto, algo que nunca harían, los Eldivers se verían obligados a seguir luchando para suprimir los enjambres fuera de control. Mientras tanto, el Ministerio de la Verdad, seguiría vendiendo la narrativa de una guerra justa contra bichos que eran a la vez insensatos, crueles, astutos, traidores, fascistas, poco más que animales de granja para supertierra y una amenaza para todo lo que representaba la Federación. Que solo una pequeña fracción de la población fuera capaz de ver las flagrantes contradicciones aquí fue francamente asombroso para mí. De todas formas, esto fue bueno para nosotros. Cuantos más Eldivers estuvieran ocupados luchando contra los bichos, más fácil sería la recuperación de Kyberstan. A los Eldivers se les dio la libertad de elegir su propia misión, sin importar lo poco sentido que eso tuviera desde una perspectiva militar, y el alto mando simplemente emitió órdenes mayores que recompensaban a sus matones con el cerebro lavado por luchar en sistemas específicos. Esta fue parte de la razón por la que trabajé duro para hacer que luchar contra el autómata fuera una experiencia lo más horrible y aterradora posible, para empujar a los Eldivers a que se congregaran en el frente oriental y dejar que nuestro avance hacia Kyberstan se enfrentara a la menor cantidad posible de ellos. Por supuesto, los soldados regulares de las Fuerzas Armadas de la Supertierra todavía estaban allí, en cada planeta de los diversos sectores que todavía se interponían entre nosotros y Kyberstan. Pero, honestamente, las SEAF eran un chiste. Tenían, en promedio, casi tanto entrenamiento como los Eldivers mismos, es decir, nada más allá de lo absolutamente básico, pero carecían de la increíble potencia de fuego de un superdestructor que los respaldaba. El autómata había destrozado a los contingentes que defendían los mundos que habíamos tomado en el camino a Malevelon Cred en cuestión de horas, y no esperaba que aquellos a los que nos enfrentaríamos en el futuro fueran muy diferentes. Sin embargo, no tenía ninguna duda de que Supertierra haría las cosas tan difíciles como fuera posible a medida que nos acercáramos a Kyberstan, y eventualmente usaría sus órdenes mayores para redirigir a los Eldivers contra nosotros. Mi futuro estaba lleno de más campañas, más batallas y más riesgos de mi vida en el campo de batalla contra una horda de adolescentes mal entrenados con cientos de toneladas de explosivos de alta potencia a su alcance. Aún así, me aferré a la esperanza. Mientras investigaba mi situación, descubrí que la principal directiva de Joel era la liberación de Kyberstan y la gente Kyborg de SuperArt. Una vez que se lograra, y el colectivo Kyborg renaciera, los autómatas se volverían subordinados a sus creadores. Lo que significa que si los Kyborgs le decían a los autómatas que me dejaran ir a disfrutar de un retiro tranquilo, lo harían. Y seguramente, una vez que fueran liberados de la opresión de la supertierra, lo cual, retórica aparte, era genuinamente algo que estaba sucediendo, ya que incluso la propia propaganda de los Eldivers hacía obvio que los Kyborgs habían sido esclavizados para trabajar en las minas de Kyberstan, estarían más que dispuestos a dejarme retirarme en una playa soleada en algún mundo paradisíaco, con todas las comodidades y lujos de la tecnología moderna. XXXX. 1 de marzo de 2184, la matriz de comando del autómata. En el ciberespacio creado por la red de dispositivos informáticos avanzados que conformaban el autómata, Joel reflexionaba. Era todo lo que hacían, todo para lo que estaban hechos. Cada segundo de cada día, Joel consideraba cientos, miles de temas diferentes, desde la forma óptima de asignar recursos en las fundiciones en los mundos fábrica de los autómatas hasta los mejores métodos para aprovechar su acceso limitado a la red de la supertierra con el fin de sabotear discretamente el esfuerzo bélico de la Federación. Pero aunque Joel podía reflexionar sobre numerosos temas al mismo tiempo, todavía había un orden de prioridad para ellos, y ahora mismo, el asunto más importante era el de Tanya, la comandante Nephilim de la recuperación de autómatas. No hubo problemas con el desempeño de Tanya como líder militar.
Superó todas las expectativas de Joel, que se habían construido utilizando a los oficiales del colectivo Kyborg como punto de referencia. De hecho, según algunas simulaciones que Joel había realizado, si los Kyborg la hubieran tenido durante la Primera Guerra Galáctica, Kyberstan podría no haber caído nunca en la Supertierra en primer lugar. El problema era que Joel no sabía por qué Tanya había resultado tan diferente de sus predecesoras. Cuando no habían logrado estar a la altura de los estándares que se esperaban de ellas, Joel las había puesto en criostasis y había activado la siguiente, solo para que volvieran a fallar después de unos años de crecimiento y entrenamiento acelerados. Solo Tanya, la 11ª Nephilim que fue sacada de la crioconservación, había pasado esas pruebas, y el margen entre sus resultados y los del segundo clasificado estaba lejos de ser insignificante. Joel necesitaba entender cómo había sucedido esto, porque a pesar de todos sus talentos, Tanya no era inmortal. Podía morir, y mientras estuviera decidida a liderar al autómata fuera del campo de batalla, que no era para lo que estaban destinados los Nephilim, sino para permanecer a salvo y brindar orientación y consejos a Joel y el resto de las inteligencias de comando en red, correría el riesgo de morir. Lo cual era inaceptable, porque a diferencia de literalmente todos los demás activos del autómata, incluido el propio Joel, Tanya era irreemplazable. No había una plantilla para construir una nueva Tanya que la reemplazara. Sí, tenían su ADN registrado y podían clonarla, pero había una gran cantidad de datos de investigación de Kyborgs que mostraban que incluso individuos genéticamente idénticos podían terminar siendo tremendamente diferentes. Y a pesar de dedicar un poder de cálculo considerable a la tarea, Joel todavía no estaba más cerca de descubrir una forma de cambiar esto. Hasta que lo hicieran, el comandante Nephilim tenía que mantenerse con vida a toda costa. Con ese fin, Joel había intentado guiar sutilmente a Tanya para que asumiera una posición más segura, pero ella había rechazado firmemente todas sus insinuaciones y sugerencias amables como si hubieran sido insultos mortales. Su odio hacia la Federación era hermoso de contemplar, y Joel había observado que los demás componentes de la matriz de comando autómata adaptaban los diseños y las tácticas de sus unidades de combate para emularla. Las patrullas de autómatas ahora estaban transmitiendo cánticos intimidantes y los cadáveres de las unidades SEAD del Divers se reunían para organizar los encuadros macabros basados en exhibiciones históricas destinadas a desmoralizar al enemigo. La inteligencia de Joel carecía de datos para determinar si las tácticas de terror adoptadas por Tanya eran más efectivas que las alternativas, pero hasta ahora ese enfoque no les había fallado, y uno de los objetivos del proyecto Nephilim había sido proporcionar al autómata un líder que pudiera comprender mejor la mentalidad humana, incluso una tan deformada por la propaganda como las de los Eldivers. Ciertamente, las comunicaciones interceptadas de la Federación indicaban que Tanya había logrado que los Eldivers le tuvieran miedo. Dado que ponía en riesgo un componente vital de la máquina de guerra autómata, la sed de sangre de Tanya podría considerarse un fallo del programa educativo y, por tanto, un fallo de parte de Joel. Pero, de nuevo, Joel no pudo encontrar ninguna forma de corregirlo en futuros Nephilim que no resultara en una disminución igualmente inaceptable de la motivación. Además, con la reclamación en curso, el autómata no podía permitirse los años que llevaría a criar a otro Nephilim hasta la edad adulta. La sorpresa había sido una de sus mayores ventajas, y Tanya la había aprovechado para apoderarse de la mayor cantidad posible de territorio de la Federación antes de que pudiera reaccionar, pero ahora que Supertierra sabía de la existencia del autómata, nunca volverían a tener una oportunidad así. Así, Joel llegó a la misma conclusión inevitable. Tenían que mantener con vida a Tanya a pesar de su disposición a ponerse en peligro. Sugerirle que simplemente no atacara al enemigo no había funcionado, y prohibirle directamente que lo hiciera era una violación de los protocolos que definían la relación de Joel con los Nephilim. Después de varias horas de reflexión, Joel llegó a la conclusión de que, si bien no podían evitar que Tanya fuera en persona por los enemigos de Kyberstan, podían asegurarse de que estuviera acompañada por una gran escolta de autómatas. Tan pronto como se tomó esa decisión, comenzaron a investigar patrones de autómatas adecuados para el trabajo de guardaespaldas, combinando y adaptando varios diseños para crear una unidad de élite que pudiera seguir el ritmo del comandante Nephilim. Para cuando comenzara la siguiente campaña planetaria, Joel estaría listo para desplegar un grupo de nuevos autómatas junto a Tanya. Y hasta entonces, Joel seguiría observando, recopilando datos y aprendiendo de ellos. Después de todo, era su propósito. XXXX. Hay un diablo aquí. ¿Me escuchas? No son solo los robots los que nos cazan en esta jungla. Hay un diablo en Malevelon Creek, hecho de una unión de carne y máquina, como en los viejos libros de historia. Tiene cabello rubio pálido, un ojo rojo como la sangre de sus víctimas y el otro azul como el hielo que fluye por sus venas junto con el aceite de sus amos autómatas.
Nadie sabe de dónde vino. Tal vez sea una civil de Malevelon Creek que fue capturada por los autómatas y se convirtió en uno de ellos, un presagio del destino que les sobrevendrá a toda la humanidad si los autómatas prevalecen. Tal vez sus partes carnosas no sean carne real en absoluto, solo una especie de simulacro avanzado que no pudo ser un infiltrado y fue reciclado como una unidad terrorista. O tal vez sea uno de los cyborgs que huyeron de Kyberstan cuando cayó, y ha pasado 100 años construyendo los autómatas antes de regresar para causar estragos en Manojed Democracy una vez más. Sin embargo, no importa de dónde venga. Ella es la líder de los autómatas, su campeona, su oscura profeta comunista. A donde ella va, la siguen, y la muerte llega a todos los que se interponen en su camino. Si la veis, corred. No intentéis luchar contra ella. Lo intentamos, oh dulce libertad, lo intentamos. Nuestros niños y niñas se lanzaron a ella, con valor en sus corazones y el nombre de la democracia en sus labios. La Supertierra nunca había visto héroes tan valientes, pero su valor no significó nada al final. Murieron, todos ellos, destrozados por el diablo y sus secuaces de metal. Murieron, y no lograron nada. Los ríos de Malevelon Creek corren rojos por la sangre de los caídos. Este mundo ahora pertenece a las máquinas y a su amo infernal. Si cuando la Supertierra regrese aquí, entonces debe estar lista para una pelea como ninguna otra. Y si el diablo viene a otro mundo, entonces escuchen mi advertencia y corran. Transmisión final de la última unidad Sliver desplegada en Malevelon Creek antes de la caída del planeta bajo el control de Automaton, 27 de febrero de 2184. Notas del autor. Día de los Inocentes para todos. Espero que hayas disfrutado de este one shot Omake. Estaba tratando de pensar en algo que hacer para el Día de los Inocentes y luego encontré Libertas Bull de Swiss Chocolates y todo encajó. Por supuesto, esta historia es profundamente antidemocrática y, con solo leerla, usted ha enviado una alerta a su oficial de democracia asignado. Por favor, no se resista a la unidad que se acerca a su ubicación para llevarlo al centro de educación y desadoctrinamiento democrático más cercano. Y si terminas haciendo el diving en un escuadrón con un Zariel Scholar, salúdalo. Zariel fuera. Fin del capítulo Omake.